Y ya estamos. Perfecto, pues ya estamos grabando. Pues bienvenidos a todos, buenos días. Yo soy Mónica, responsable de comunicación de Osbeck. Y bueno, esta sesión estoy muy contenta de que os hayáis conectado y que estéis participando de esta jornada de la mano de Open Revenue y de la mano de Hotstats con Juan Gallardo, que es quien va a hacer la presentación. Cristina forma parte de Osbeck como socio colaborador ya desde hace un par de años. Y vamos, y creo que por los contenidos que he podido ver va a ser una jornada de lo más interesante. Confío que os guste y confío en seguir viéndoos con todas las jornadas que organizáis, que nunca nos fallan. Así que nada, doy la bienvenida a Juan. Juan, muchas gracias por estar aquí con nosotros y, y que empiece la jornada. Muchas gracias a todos por participar. A ti, Mónica, buenos días. Juan, también. Buenos Bienvenidos a este días. webinar. Y mi nombre es Cristina Bla, soy la CEO de Open Revenue Consulting. Somos una consultora enfocada efectivamente en aumentar el valor del activo hotelero, la rentabilidad de los hoteles. Y es un gran placer estar aquí y poder compartir con ustedes esa sesión que efectivamente vamos a hablar sobre cómo podemos convertir ese revenue que trabajamos tan duro en margen de beneficio, cómo podemos aumentar nuestro GOP. Y muchas gracias, de verdad, Mónica y Hospec, por la oportunidad y por crear ese espacio de conocimiento para poder realmente conectar con nuestros hoteleros y compartir esas mejores prácticas que nosotros observamos a nivel sector para maximizar los resultados. Y también muy encantada de estar aquí acompañada por Juan Gallardo, que es el director de Hotel Intelligence en EMEA para Hotstats, una empresa muy interesante enfocada en benchmarking operativo a la industria hotelera, que agrega datos, ya veremos, a más de 12.000 hoteles a nivel global, que nos puede ayudar muchísimo a identificar cómo podemos impulsar resultados y tener visibilidad muy clave, muy clara sobre áreas específicas donde hay mejora. Voy a compartir con ustedes digamos, la agenda de ese webinar. ¿Me permiten un momentito? Yo aprovecho, Cristina, en lo que estás abriendo la presentación, de verdad que daros las gracias a vosotros, porque al final son presentaciones de lo más productivas, de lo más interesantes y al final es un valor añadido que nos aportáis. Nosotros somos el canal también para que lleguéis a nuestros asociados, pero de verdad que os damos las gracias porque al final es un conocimiento que, oye, ponéis a disposición de los asociados y os lo agradecemos de verdad, tanto a ti como a Juan, que estéis hoy aquí. De verdad que espero que a la gente resulte interesante la jornada. Muchas gracias, de verdad, Mónica. Espero que todos me puedan ver bien la presentación. Estupendo. Sí, Pues tenemos Perfecto, una sí. agenda fantástico. Tenemos una agenda muy completa. Vamos a destacar bastante detalles y datos, sobre todo la parte de tendencias más claves, digamos, de rendimiento en el sector, tanto por región, a nivel España y por tipo de activo. Lo veremos en breves momentos con Juan, pero nos vamos a centrar bastante en una pieza muy clave, que es el Total Revenue, el TRevPAR, el GOP, el GOPAR y la rentabilidad de los diferentes centros de beneficios, como puede ser en ese ejemplo el F&B, que es un elemento clave dentro de los hoteles y hemos visto, ya veremos un poco una tendencia muy diferente a lo que esperábamos. También vamos a hablar de los pilares claves de la rentabilidad, esa rentabilidad hotelera, cómo podemos gestionar los principales centros de costes de un hotel. Enfocarnos realmente en estos mayores costes que tenemos y profundizaremos más en las metodologías, digamos, demostradas a nivel global para maximizar eficiencia organizativa, que es una de las claves principales, pero también, digamos, la importancia del forecast por centro de beneficio y cómo conectamos la gestión de revenue, el revenue management dentro de todo ese, digamos, panorama para conseguir una mejor planificación y poder asignar nuestros recursos de la mejor manera posible y optimizar esos resultados. Y bueno, pues tendré a Juan, que le daré paso en un momentito para que nos cuente más, pero diría una breve palabra acerca de cómo hemos visto el desarrollo del Revenue Management en los últimos 20 años. Y digamos que antes de esos 20 años pensábamos que Revenue Management era de alguna forma pues
irrelevante, no lo consideramos muy necesario, muy importante, pero bueno, en el momento que aparece el benchmarking es cuando nos damos cuenta la importancia que tiene. El poder, esa capacidad de poder comparar el rendimiento de nuestros activos, de nuestros hoteles, con el índice del mercado y saber si realmente los estamos haciendo bien es el punto clave. Y ahora realmente tenemos la misma oportunidad de hacer ese benchmarking y entender cuánto de bien lo estamos haciendo cuando hablamos de profit management, cuánto de grande es nuestro margen de beneficio comparado con el mercado. Y digamos, dónde son esas áreas claves que podemos mejorar nuestro GOP. Y para eso le doy paso a Juan para que nos haga un análisis de esas tendencias y que nos explique un poco por qué el profit management es tan importante ahora mismo, digamos, más que nunca. Juan, ¿preparado para compartir? Muchas gracias, Cristina. A ver, comparto mi pantalla. Ya te vemos. Veis, ¿no? La pantalla. Bueno, pues buenos días. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Cristina y Mónica, por organizar el webinar este. A ver, aquí tampoco. Voy a presentar una actualización del mercado cubriendo, pues bueno, algunos indicadores generales, pero con un enfoque principal en los ingresos totales, en el F&B y en la parte de costes y márgenes de beneficio, ¿vale? Que es súper importante, como acabas de decir, Cristina. Eh, Históricamente nuestra industria ha sido muy buena en enfocarse en los ingresos, sobre todo en la parte del top line, ¿vale? En el RevPAR, pero menos buena en lo que nos hace realmente rentable, ¿vale? Entonces, realmente nuestro enfoque como hotelero realmente debe ser en cómo podemos controlar y entender nuestra estructura de costes, así como los motores de ingreso para lograr un mejor rendimiento, ¿no? Ya vemos que hay varios operadores, varias empresas que ya están cambiando un poquito la mentalidad en este sentido. Por ejemplo, IHG ya este año está poniendo objetivos del PGI en lugar del RGI, ¿vale? Entonces está más enfocado en ese Profit Index que en el Revenue Index, ¿vale? Un poco de contexto sobre de dónde vienen los datos, ¿vale? Los números y cuántos datos recogemos desde Hostats. Ya lo acabas de comentar, ¿no? La cantidad de hoteles que participan con nosotros. En 2019 estábamos trabajando con alrededor de 3.500 hoteles y bueno, el número ha aumentado significativamente. Estamos bastante bien posicionados ya en muchísimos mercados y esto nos permite producir informes de alta calidad, tanto para estudios de viabilidad como para comparar esa operativa de un hotel en concreto contra un mercado, contra un concept. Y bueno, cubrimos, lo más importante es que cubrimos el P&L completo, actualizamos los datos todos los meses y llegamos hasta el GOP y bueno, hay datos para aburrirte, son más de 500 indicadores que puedes mirar de todos los departamentos. No voy a aburrir explicando todos los reportes y todo lo que hacemos, pero quiero destacar la última herramienta que tenemos, que es Profit Finder, que es un reporte online súper chulo que identifica las áreas de oportunidad de tu hotel contra tu competencia y cuantifica en euros lo que te estás dejando sobre la mesa por no estar en línea con tu Comset en cada una de esas líneas, ¿vale? Entonces, una herramienta súper fuerte y también permite pues, poner objetivos y hacer un seguimiento. Entonces, muy buena herramienta. Y ahora ya vamos a empezar. Lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Lo importante que es tener acceso a información actualizada. Es la única manera realmente de identificar las áreas de oportunidad para aumentar ingresos, reducir costes y al fin y al cabo incrementar, mejorar la rentabilidad, ¿no? Todos los datos que voy a presentar son ratios o bien porcentajes sobre los ingresos o por habitación disponible, por habitación ocupada. Eh, los datos que son por habitación disponible o ocupada son las dos tres primeras slides y son en US dollars porque cubro todas las regiones.
Y todos los datos son actualizados a julio 2024, ¿vale? Y los datos también son rolling 12, que por ejemplo, los datos de 2024, si veis un gráfico a 2024, esos son datos es una media de julio 2024 a agosto 2023. Los datos sobre el 2023 son realmente la media de julio 2023 a agosto 2022. Y bueno, si los datos son por meses, lo mismo. Cada punto es la media de los 12 meses previos, ¿vale? Y todo esto, a mí me gusta ver los Rolling 12, sobre todo para este tipo de presentación, porque así te excluye la estacionalidad, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver los datos. Primero vamos a ver una visión global. Empezando con Total Revenue per Available Room, ¿vale? Los ingresos totales por habitación disponible. Estamos en niveles más altos que en prepandemia en todas las regiones. Oriente Medio, aunque no es la región con mayor ingreso total por habitación disponible, sí que es la que ha experimentado el mayor crecimiento eh, en este periodo y seguido de Europa. Asia Pacific comenzó a acelerar su recuperación en 2023, sobre todo con la liberación de las restricciones, sobre todo particularmente en China. Pero bueno, todavía le queda un poquito de camino por recorrer a esta región. Si ahora desglosamos los ingresos totales por habitación disponible por las diferentes regiones en Europa, vemos que todas están por encima de niveles prepandemia de 2019 y bueno, y el sur de Europa es con diferencia la región que lidera el crecimiento, sobre todo debido al segmento de ocio, ¿vale? Que es el que más está creciendo en el tema de ADR y todo eso, ¿vale? Las tendencias de ingresos también están presentes cuando miramos al GOP per available room, el beneficio por habitación disponible. Estados Unidos está bastante plano en 2023, parece que ya ha llegado al final de la recuperación y bueno, que ahora está en línea con el nivel previo de pandemia. Europa y Oriente Medio siguen aumentando el beneficio por habitación disponible, pero a un ritmo más lento que en los últimos 12 meses. Y Asia Pacific, pues bueno, lo he comentado antes, estaba acercándose a las demás regiones, cerrando un poquito la brecha, pero ahora parece que se está despegando un poquito de nuevo. Igualmente, si nos fijamos en el GOP para Room en las diferentes regiones de Europa, sur de Europa con diferencia la que lidera el crecimiento de rentabilidad y casi que está aumentando la distancia con otras regiones. Este gráfico es muy interesante. Trazamos dos dimensiones aquí, ¿vale? El eje horizontal es el porcentaje de cambio en Total Revenue per Available Room, los ingresos totales por habitación disponible, en un periodo de 12 meses. 2024, como he comentado antes, es la media entre julio 2024 y agosto 2023. Y 2023, la media de julio 2023 a agosto 2022. El eje vertical es el porcentaje de cambio en el margen de beneficio entre los mismos periodos. Y aquí vemos, hay 4 cuadrantes, realmente he elegido los mercados más principales en Europa. El cuadrante verde, estos son los mercados donde tanto el mercado verde, el cuadrante verde son los mercados donde tanto el Total Revenue per Available Room como el margen de beneficio son superiores a 2023. Cuadrante azul son los mercados donde Total Revenue per Available Room es mayor que en 2023, pero el margen de beneficio son menores. Estos mercados en este cuadrante azul son realmente esto es una clara situación de flow-through negativo, ¿vale? Donde realmente lo que vemos es que el aumento de los costes se está comiendo los márgenes. El cuadrante rojo son mercados donde tanto Total Revenue per Available Room como margen de beneficio están por debajo del 2023. Madrid, que lo vemos así un poco disparado por ahí, he estado indagando un poquito y bueno, pues ha visto su ADR crecer como un 14% y la tasa de ocupación 3 puntos básicos, ¿vale? Y esto resulta en el aumento de los dos, de Total Revenue y de GOP. El GOP sube casi 5 puntos.
Y en concreto el precio medio de retail, de este segmento retail, sube un 18%, ¿vale? Entonces, por eso vemos a Madrid un poquito disparado ahí también. Ahora vamos a centrarnos en margen de beneficio de los principales países de Europa, ¿vale? Europa en general ha logrado recuperarse en los 2 últimos años, volviendo a niveles prepandemia, a niveles de 2019, aunque si nos fijamos caso por caso, algunos países todavía están rezagados en la recuperación, ¿no? España y Portugal son de los pocos países que han mejorado con respecto al año pasado, pero vemos que hay otros que todavía les falta un poquito. En general, hay un crecimiento de los ingresos totales que vienen sobre todo de la parte de habitaciones, que compensa el crecimiento más lento de los ingresos de F&B y la alta inflación, ¿vale? La subida de costes, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Poniendo ahora esta slide me gusta mucho porque es bastante completa. Poniendo ahora el foco de atención en España, ¿vale? Vemos un panorama bastante estable en todas las áreas, comparándolo con 2023. Importante incremento en total revenue per available room y un buen control de costes que bueno, resultan en este aumento significativo de GOP per available room. Y bueno, vemos que hay alguna pequeña reducción en los gastos salariales, márgenes de compra de alimentos y bebidas se mantienen, márgenes de beneficio en habitaciones y F&B suben un poquito. Y ahora vamos a ver ingresos por habitación ocupada en España contra Europa y vamos a ver un poquito más de detalle. Pues eso, aquí tenemos los ingresos de los principales departamentos, Europa contra España. Claramente vemos que el aumento del total revenue per occupied room viene principalmente de habitaciones, como he comentado antes, donde ha habido importantes subidas de ADR. Y es lo que os voy a enseñar en el siguiente gráfico, todos esos segmentos, pues cómo han subido el ADR cada uno de ellos. Y bueno, aquí vemos este cancellation and attrition, ¿vale? Los ingresos por cancelaciones, básicamente lo que estamos viendo es que ya está volviendo todo a la normalidad un poquito, ¿vale? Que los años anteriores con tanta preocupación y lockdowns y tal y cual, para la cancelación y tal, ha ido por las nubes. Pues eso, cambio de ADR en España con respecto al año pasado, ¿vale? Todos estos distintos segmentos. Podemos ver que hay un crecimiento significativo en todos los segmentos y esto realmente lo que prueba es la estrategia comercial para aumentar el ADR en todos los segmentos y así ayudar con la rentabilidad, ¿vale? Igualmente, lo que he comentado varias veces ya, todo esto lo que hace es resaltar cómo el ADR continúa respaldando la rentabilidad y realmente compensando ese aumento de costes, que es lo que vamos a ir viendo ahora en la siguiente diapositiva, ¿vale? Ya nos vamos a ir moviendo a la parte de costes. Pues eso, pasando a la parte de costes, vemos aquí pues varias áreas. El gasto a destacar, Sales and Marketing, continúa creciendo a medida que aumentan los esfuerzos para atraer y retener clientes en todos los segmentos, por lo que hemos visto antes, pues, el motor principal de compensar los gastos. Y bueno, utilities lo vemos decrecer, lo vemos reducir un poquito. Y un área interesante aquí, que imagino que tras la subida en los últimos años parece que ahora está un poco reajustándose. Ahora vamos a ver los costes laborales, ¿vale? Que es algo que bueno, ha sido un poco dolor de cabeza y preocupante para todos. Un área de costes muy importante en el P&L. Aquí tenemos el porcentaje de gastos sobre los ingresos totales. Tanto España como Europa, ambas regiones siguen haciendo más con menos empleados. Es una cuestión de lo que los hoteleros están pagando para que vuelvan antiguos empleados y atraer a nuevos talentos en la industria, ¿vale?
Es un área así un poco complicada. He añadido también el dato de las islas aquí, las dos últimas secciones, Islas Canarias y Baleares, para tener una buena referencia. Tienen un margen un poquito superior al ratio de España. Y bueno, es un área muy interesante, muy preocupante, un impacto importante en el P&L y en el GOP. Y muy importante estar atento aquí porque, por ejemplo, hemos visto hace poco que Reino Unido ha aumentado el salario mínimo en un 10%. Entonces, si todos los países empiezan a subir salario mínimo así tan significativamente, pues esto va a tener, por supuesto, un impacto en el bottom line, ¿vale? Entonces, volviendo ahora a la cuestión de esas personas vitales, ¿vale? Que hacen que todo suceda y comparando España con Europa, vemos que en España, en todos los departamentos, el porcentaje de coste salarial sobre los ingresos ha disminuido realmente en comparación con el año pasado, pero hay que tener mucho cuidado aquí porque esto se debe principalmente al crecimiento de los ingresos y no realmente a la reducción del gasto salarial en sí, ¿vale? Por ejemplo, los costes salariales en habitaciones, en España, el margen es 14,5% contra 15% del periodo anterior, es decir, es inferior. Pero si miramos este coste por habitación ocupada, es realmente superior, es 37 euros contra 35, ¿vale? Entonces, hay que saber leer bien este dato. Si pasamos ahora al margen de beneficio, a la parte de F&B, que es otro área importante y que está dando un poquito de dolor de cabeza también. Desde una perspectiva global, vemos que Europa está recuperándose poco a poco, aunque el margen de beneficio que estábamos acostumbrados a disfrutar de las operaciones de F&B, yo creo que simplemente ya no existe, ¿vale? Europa estaba en línea al 24% prepandemia y ahora, como vemos aquí, en los últimos 3 años está entre el 18 y el 20, ¿vale? Entonces yo creo que, no sé, quizás no vamos a llegar nunca más a esos niveles tan buenos que estábamos acostumbrados, pero bueno, nos estamos acercando. Hay como un reinicio que realmente lo que está cuestionando es lo que tenemos que planificar en términos de personal y de oferta, ¿vale? Eh, Así que bueno, bastante trabajo para hacer aquí, me parece, en este área. Vamos a ver ahora, siguiendo en el mundo de F&B, vamos a ver ahora el ingreso por metro cuadrado en el área de Conference and Banqueting, ¿vale? Que creo que es otro área bastante importante. Este área de Conference and Marketing realmente ha estado planteando muchas dudas. Vamos a echar un vistazo rápido a los ingresos por metro cuadrado. Todas las principales ciudades en Europa están por delante de 2022, aunque solo muy pocas por delante de 2019, ¿vale? Todavía queda mucho camino por recorrer en este departamento y bueno, la conversación sobre cuánto espacio de conference and banqueting, meeting and events realmente se requiere y para qué más se podría usar este mismo espacio y generar mayores ganancias, pues bueno, esta cuestión sigue estando ahí y yo creo que es un área que debemos siempre enfocarnos porque seguro que hay oportunidad ahí. Asset managers seguro que están mirando todo esto muy, muy en detalle y un área importante. Para ir terminando, vamos a tratar ahora el margen de beneficio, ¿vale? Por clase de activos. A nivel global, vemos que están todos recuperándose a buenos niveles. Comparando frente a prepandemia, seguramente el lujo y mid-scale son los que más han mejorado. Y, y bueno, esta mejora de margen de beneficio principalmente se debe al incremento de EDR, como hemos estado viendo antes, y que es el motor realmente que está haciendo como compensando todo esto, ¿vale? Y ahora
Seguimos con el margen de beneficio por tipo de activo y aquí he incluido resorts, ¿vale? Vemos márgenes de beneficio bastante buenos y si nos enfocamos un poquito en la parte de resorts, los resorts de playa, aunque está un poco por debajo del año pasado, el margen de beneficio es casi un 39%, mientras que en prepandemia estaba en la línea del 35%, ¿vale? Golf resorts con un margen de beneficio sobre el 31% prepandemia, ahora lo vemos como en línea de 34%. Entonces, estos dos sectores, la verdad que están bastante por encima de, prepandemia. Wellness sí que tiene un poquito que mejorar. Margen de beneficio del 25% prepandemia, que es un poquito superior al 24% que estamos viendo ahora en 2024. Y bueno, tanto full service como select, tradicionalmente los hoteles en centro de ciudad, también han experimentado un buen crecimiento en los últimos años y ya están más o menos en línea a niveles prepandemia, ¿vale? Así que bueno, en general, como nota positiva, siempre que continúe el control de costes que estamos viendo, todos los esfuerzos que estamos viendo y todo ese enfoque en mirar a costes para incrementar beneficio, ¿vale? Siempre que continúe este control de costes y los ingresos sigan siendo buenos, pues bueno, parece que 2024 y más allá, pues pueden ser bastante optimistas, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por todo. Podéis contactar conmigo por email o por LinkedIn si tenéis cualquier duda, queréis saber más de los reportes. Imagino que la presentación será compartida luego, si no, igualmente podéis pedirme una copia y nada, doy paso a Cristina. Muchas Dejo de gracias, compartir. Juan. Súper, Adiós. súper interesante. Unos datos increíblemente valiosos. Y España parece que tiene una oportunidad tremenda, ¿no? Ahí Mm, en la parte de TrevPar, que sí, lidera estamos fuertes. con bastante diferencia, correcto. Pero ahora, ¿cómo convertimos ese revenue en beneficio? Es donde Mm, nos vamos a enfocar, sobre todo en lo siguiente, la segunda parte, digamos, de ese webinar, y comentarles un poco más sobre efectivamente pues esos motores de ingreso que tenemos y esos resultados que hemos visto a nivel regional, cuánto de importante es esa capacidad de conocer, controlar esos costes para poder aumentar el margen de beneficio. Y ahora vamos a hablar realmente sobre esos pilares, ¿no?, de la rentabilidad, pero antes de todo, volver un poco a la mención que hice al principio de esa webinar, que era, digamos, cuando empezamos a trabajar Revenue Management en esos últimos 20 años, los sistemas, las tecnologías de Revenue han sido extremadamente importantes para nosotros porque se han convertido, digamos, en el asistente personal perfecto para el departamento de Revenue, que nos ayuda constantemente a aumentar esos ingresos que hemos visto, esos ingresos brutos. Y obviamente esas tecnologías son de mucha ayuda porque utilizan todos esos algoritmos bastante sofisticados y ahora más y más inteligencia artificial que nos facilita entender ese análisis de datos y nos explica cuáles son esas variables que nos ayudan a identificar efectivamente las oportunidades de forma, digamos, constante, pero nos proporcionan unas guías, unas recomendaciones muy importantes a la hora de tomar esa decisión y aprovechar esas oportunidades. Y ahora cuando estamos hablando de la parte de rentabilidad, parte de profit management, efectivamente, que es la gestión de beneficios, pues cómo convertir, digamos, el revenue, ese ingreso en beneficios. De nuevo, la importancia de tecnología es predominante. Cuando hablamos de profit management, no nos enfocamos tanto en cuáles, digamos, son esos ingresos brutos y qué recomendaciones tenemos para ajustar niveles de precio. Eso lo llevan efectivamente los sistemas de revenue y los departamentos de revenue, pero nos enfocamos en cómo
gestionamos ese beneficio, cómo controlamos ese resultado final, que va mucho más allá, y cuáles son esas acciones que deberíamos de tomar diariamente cuando hablamos a nivel hotel, a nivel director de hotel, a nivel jefe de departamento, de forma diaria. Y es donde esas tecnologías nos ayudan a captar, digamos, ese desarrollo constante de la demanda, la actividad del hotel, y nos ayuda también a captar la reacción de esos jefes de departamento, de del director del hotel, para entender efectivamente cuánto de bien estamos gestionando esas acciones que nos darán una puntuación, un score, si queremos. Y este score nos ayuda efectivamente a identificar áreas donde podemos mejorar, y nos permite también empezar a hacer ese benchmarking, esa comparación de resultados dentro de nuestro hotel comparado con otros hoteles de la cadena o comparados con, digamos, grupos hoteleros. Y para eso necesitamos una metodología muy, muy concreta y muy precisa que nos ayude a gestionarlo. Entonces, me gusta enfatizar que para trabajar de forma rentable realmente necesitamos esa capacidad de poder determinar en todo momento con antelación cuáles son los requisitos a nivel organizativo de nuestras empresas, que se necesitan de forma diaria para maximizar ese margen de beneficio. Y esos son, digamos, lo que tenemos aquí son los pilares claves de poder conseguir esa rentabilidad. Y lo que hacemos es, de alguna forma, cambiamos esa forma convencional que tenemos de utilizar el forecast hoy en día, esa previsión, para planificar nuestros recursos y movernos a una forma diaria y conectar directamente el revenue con la operativa a través de esa metodología muy precisa. La llamamos gestión adaptativa de recursos, o en inglés le llamamos Adaptive Resource Management. Y eso quiere decir que yo estoy adaptando los recursos que tengo dentro de mi hotel constantemente a los cambios que estoy experimentando en la demanda, en la actividad diaria del hotel. Y todo eso obviamente empieza con una previsión muy fiable, que nos pueda indicar claramente los volúmenes de negocio que tenemos diariamente para el futuro en cada hotel y por cada centro de ingresos, por cada centro de beneficio, no solo para habitación, sino para cada uno de esos centros auxiliares que tenemos, auxiliares adicionales que tenemos dentro de nuestra operativa. Y eso realmente es lo que ayuda a los equipos del hotel a gestionar y alinear constantemente esos recursos a la demanda comercial prevista, ¿no? Y que nos ayuda a atacar esos mayores centros de costes que tenemos dentro de nuestra operativa, y optimizarlos constantemente. Esos mayores centros de coste que tenemos, digamos que suelen representar más del 70-80% de nuestro P&L, de nuestra cuenta de resultados, son el coste de personal, o la mano de obra, el coste alimentario y los gastos operativos, sobre todo la parte de lo que llamamos los suministros. Ahora, si aplicamos esa metodología de recursos adaptativos, obviamente ya veremos un poco de qué se trata esa infografía, pero lo que nos va a ayudar y la clave es poder aumentar esa eficiencia organizativa, operativa de nuestro hotel, para poder ofrecer una calidad constante y poder aumentar ese GOP de una forma mucho más sostenible de la que lo hacemos hoy en día. Y hablo de la palabra sostenible tanto desde el punto de vista financiero, como también medioambiental, y obviamente impactará la vida de los demás desde el punto de vista social. Ahora, ¿cómo la ponemos en práctica esa metodología? Y la respuesta muy clara, muy sencilla, es una planificación basada en esos motores que hemos visto en la presentación de Juan, esos drivers, que le llamamos drivers, que son
efectivamente los factores determinantes de la actividad que desarrollamos. Pues la ocupación, los ingresos, el revenue, que son fundamentales para poder gestionar, digamos, esos principales partidas de costes variables que tenemos dentro de nuestros hoteles, que es el personal, coste alimentario, suministros sobre todo. Y en esa infografía, sobre todo, me repito, digamos, vemos como la operativa de un hotel se presenta como un ecosistema interconectado de forma muy compleja, con esa serie de conectores o si quisiéramos llamarlos engranajes, muelles y flujo de trabajo que estamos desarrollando diariamente que cuando obviamente están desconectados, desincronizados, pues dan lugar a, digamos, a ese desperdicio, ese despilfarro sustancial de recursos que estamos teniendo hoy en día. Y obviamente impactan en la calidad de servicio que tenemos y genera esos niveles de estrés, ¿no? Por parte del personal. Y para poder gestionar todo este asunto, pues toda esa complejidad, pues todo empieza efectivamente con la ocupación, con el revenue de las habitaciones, que es el centro más grande de beneficios en muchos de los hoteles, y que obviamente tiene un valor muy importante a la hora de impulsar la ocupación y el revenue de otros outlets, de otros centros como restaurantes, bar, spa y todos los demás, otros puntos de venta. Pero también son esos drivers que impulsan esa planificación de recursos necesaria. Y cuando nosotros somos capaces de entender ese dato, de abrir ese flujo de datos entre todos los departamentos, que cada uno pueda acceder a lo que ocurre en el otro y a nivel de organizativo, pues eso se traduce, uno, en aumento de ingresos, porque proporcionamos una calidad mucho mejor de servicio, y dos, aumentamos la productividad. Y eso es prácticamente lo que nos ayuda solo utilizar constantemente los recursos necesarios en cada departamento y evitar ese despilfarro financiero y de recursos que nos pueda ayudar a mejorar ese, digamos, ese margen de beneficio. Y cuando juntamos y conectamos todos esos datos y aplicamos inteligencia artificial a aprendizaje automático, podemos ver muy fácilmente cuál es la correlación y la causalidad, digamos, entre todos esos alimentos. Y de este modo, cuando se producen esos cambios diarios de la demanda, de la ocupación, del revenue, podemos de forma muy rápida adaptar nuestros recursos en cada momento para llegar, ¿no? a esos márgenes de beneficio. Y aquí estamos hablando de la importancia del forecast por cada profit centers, que se convierte en ese forecast, se convierte en un forecast operativo, que es imparcial, no es político, es realista y es coherente en todo momento. Y a partir de aquí, realmente tenemos esa capacidad de poder llevar esa eficiencia. Aquí tenemos un poco una ilustración de cómo podemos ver con claridad la situación de cada uno de nuestros departamentos, porque al final, tanto el director del hotel como cada uno de los otros departamentos tienen que ver exactamente qué ocurre a tiempo real, ¿no? Pero y voy enfatizando ese punto, que para poder gestionar y aumentar nuestra rentabilidad necesitamos aumentar otro aspecto clave, que es efectivamente la eficiencia operativa de nuestro GM, de nuestro director de hotel, ese rendimiento operativo que necesitamos, ¿no? Su capacidad, aumentar su capacidad, y si podemos apoyarle en ese sentido, obviamente el resultado más natural es que podemos también aumentar nuestro GOP financiero, nuestro Gross Operating Profit. Y en este pantallazo podemos ver fácilmente los directores de hotel, cómo pueden reconocer a cada jefe de departamento con su área, ¿no? Con su propio cockpit. Le llamamos cabina o cockpit, un poco como dentro de los aviones, que tenemos el cockpit. ¿Y qué es lo que significa eso? Es que nos ayudan a entender no solamente los datos necesarios
para analizar la situación que tenemos y ver un poco digamos, cómo gestionamos, sino también necesitamos captar la reacción de cada jefe de departamento a los datos que se presentan y su capacidad de responder a las recomendaciones diariamente que la tecnología, que la inteligencia artificial le está proporcionando, de tal forma que podemos ver de forma, digamos, diaria los recursos, cómo deberíamos de planificar esos recursos que tenemos en base a ese nivel de actividad que tenemos para llegar a los objetivos de finales del mes y del año y ver una comparativa muy rápida con el forecast, con los presupuestos y qué es lo que ha ocurrido efectivamente el año pasado. Y ahora sí, si hablamos un momento sobre esa parte de forecast, basándonos en esa previsión diaria de cada centro de beneficio, somos capaces de fijar unos objetivos de productividad muy importantes, ¿no? Para gestionar todos esos principales partidas de costes que estuvimos hablando, del personal, de coste alimentario y de suministros. Y un poco de alguna forma realmente estamos anticipando constantemente estamos anticipando esos cambios y pasamos de lo que hoy en día hacemos, que posiblemente es una previsión semanal o mensual para los próximos 90 días vista, a una previsión diaria a 500 días vista. Y trabajamos con una previsión a tiempo real, que cambia constantemente. Diariamente podemos ver cómo alimenta a los jefes de departamento con los niveles de actividad que estamos experimentando. Y si, por ejemplo, pues de repente tenemos un pick-up mucho más alto, muchísimas reservas nos están entrando, pues eso se actualiza diariamente para luego el jefe de departamento saber y estar informado al instante sobre esos cambios para cambiar su planificación de recursos y poder, digamos, cumplir con ese objetivos. Em, y nada, eso es un poco la idea. Ahora, esa parte de productividad, del establecer ese objetivo de productividad, se convierte de alguna forma en nuestro principal aspecto para la gestión de recursos, porque hemos visto la previsión, digamos, como el forecast de ese driver, de ese motor de costes que tenemos. Tomando un ejemplo muy sencillo, en, en housekeeping, ¿no? Pues tenemos el número de noches ocupadas, ¿no? De habitaciones, que determina efectivamente el número de horas de trabajo necesarias, ¿no? Para el departamento de housekeeping. Pues cuanto más grande sea el número de noches reservadas, pues más horas de trabajo necesitaré, ¿no? Pero, y en este ejemplo muy concreto, si tenemos 1000 habitaciones reservadas, que ese es nuestro cost driver, necesitamos 500 horas de trabajo necesarias, por ejemplo, el resultado es nuestro objetivo de productividad, que en este caso son 2 habitaciones que podemos limpiar por cada hora. Y si nosotros gestionamos nuestros recursos de tal forma para cumplir con ese objetivo de productividad que está muy meticulosamente, digamos, generado por nuestra tecnología, pues la facilidad de convertir revenue en GOP es mayor. El restaurante, por ejemplo, tenemos el cost driver, pues en los ingresos que nos entran en F&B y si establecemos, por ejemplo, un objetivo, pues tengo que generar 40 euros de revenue por cada hora laboral trabajada. O en el desayuno, que tenemos el cost driver, el número de huéspedes, habitaciones ocupadas, digamos, del día anterior, pues el objetivo de productividad será determinado por digamos, será cuántos cubiertos se sirven por hora de trabajo. Entonces, eso es la productividad y esa gestión de productividad se convierte en una herramienta muy potente para poder también gestionar la calidad de nuestro servicio. Y aquí es un, un ejemplo muy claro de cómo podemos ilustrar, ¿no? Ese punto. La oportunidad está efectivamente, cuando hablamos de rentabilidad, en la situación diaria. Y comparar, digamos, y ver ese dato de forma diaria en vez de verlo de forma mensual.
¿no? Donde mensual pues vemos una media de los 30 a 31 días que tiene el mes. Y para poder realmente alinear nuestros recursos y programar, si hablamos de la parte laboral, nuestras horas laborales de cada departamento de la mejor manera posible, que se alineen a la demanda de la empresa, necesitamos ver este dato diario. Aquí en ese ejemplo podemos ver pues, que hay algunas fechas, la línea roja, digamos, es el forecast y las barras azules son cómo estamos efectivamente planificando nuestros recursos. Pues en el primer gráfico podemos ver que tenemos algunas fechas pues, por encima del forecast y otras fechas por debajo del forecast. Y si 2 días, por ejemplo, una en las que nos falta el personal y otros días en que, digamos, tenemos un exceso de personal, al final del mes lo vemos como media, es decir, todo está bien, ¿no? Lo vemos normal. Pero si lo miramos a diario, nos damos cuenta que no es una planificación óptima y que podemos realmente trabajar a nivel diario para optimizarlo. Es como un ejemplo muy extremo. Si yo tengo mitad de mi cuerpo en el horno y otra mitad en el congelador y mi temperatura media del cuerpo es 37 grados, pues es una buena temperatura, pero yo seguramente que estoy en otro mundo. Entonces, de la misma forma, podemos pensar en cómo estamos gestionando esos recursos a diario en vez de, digamos, en plan mensual. Y aquí es otra ilustración bastante buena de cómo podemos alinear, digamos, todos esos parámetros claves, que es nuestro forecast comparado con nuestro presupuesto, comparado con número de noches ocupadas, número de huéspedes que tenemos, salidas, y comparadas con nuestras horas programadas, nuestra planificación actual, ¿no? Y podemos ver fácilmente detectar, digamos, si estamos cumpliendo con los objetivos, pero también dónde se encuentran esos picos y valles que necesitamos ajustar para poder llevar una mejor gestión diaria. Y aquí me gustaría hablar de cuánto importante y cómo cambia un poco nuestra visión de solamente analizar, digamos, los indicadores retrospectivos que miden el pasado, que es lo que solemos hacer hoy en día. Estamos viendo el pasado, aprendemos de uno, pero estamos viendo el pasado. Y cómo podemos movernos hacia indicadores que ven el futuro, ver el día a día a futuro. Y eso es uno de los parámetros más importantes, lo que llamamos es ese índice de adopción. Nosotros, por ejemplo, pues cuando trabajamos con una tecnología nos hace recomendaciones. ¿Cómo respondemos a esas recomendaciones? Podemos medir digamos, ese ratio de adopción y podemos generar pues, un índice muy claro que nos puede indicar fácilmente cuánto de buena es nuestra capacidad de convertir el revenue en beneficio, ese flow through rate diario. Obviamente basado en ese forecast y la garantía de que nuestra programación diaria esté óptima y se ajuste a la demanda diaria. Y es cuando empezamos a hablar del futuro, estamos empezando a hablar de lo que llamamos pues esos, digamos, KPIs más importantes, el índice de adopción, el forecast fiable y la capacidad de adaptarnos diariamente. Pero aquí es una ilustración de cuáles son los puntos claves, que son la planificación, la ejecución, cómo, digamos, los ajustes, el cambio que tenemos que hacer hoy en día para poder llegar al resultado final y cuáles son los puntos donde podemos aprender de ello. Aquí veo todos mis departamentos a golpe de vista y puedo ver si cada uno de ellos está haciendo el punto óptimo. Y cuando abro, me va indicando para cada departamento qué es lo que realmente debería de hacer, ¿no? Em, al final, ¿a qué se refiere Profit Management? Se refiere al hecho de que lo que se mide muy granularmente se puede gestionar y donde se puede efectivamente mejorar. Y va más allá de solamente medir, sino de poder corregir de forma proactiva y preventiva, ¿no? Aplicar
esas medidas correctoras. Y eso es la vista a la que queremos llegar. Esa metodología que acabamos de hablar nos permite obtener una vista diaria de nuestro GOP para ver cuánto de probable es que vayamos a conseguir nuestros objetivos de final del mes, de final de año, de final de cuarto, y es un muy buen ejemplo de cómo, digamos, también veremos en un momento más en detalle, digamos, cómo llegamos a esta vista, pero aquí vemos a golpe de vista todos nuestros ingresos, los costes más importantes que nos impactan a nivel GOP y cuál es el flow-through que estamos gestionando a diario. Y aquí es un caso muy concreto un ejemplo muy concreto de cómo un aumento en los ingresos puede, por ejemplo, verse congelado, ¿no? O, perdón, cancelado, mejor dicho. Cuando estamos creciendo el revenue, pues hemos visto que nos ayuda muchísimo en gestionar, digamos, algunos huecos que tenemos a nivel operativo y en alguna gestión de ingresos de algunos departamentos en concreto, pero si no controlamos los costes y no tenemos visibilidad sobre los costes, se ve cancelado esos ingresos por los costes que vienen a, digamos, tomar el control y si no se toman en cuenta. Y aquí tenemos un caso muy concreto, que es el caso de Pandox, que nos enseña esa línea puntuada. Aquí tenemos el pasado y aquí tenemos el futuro. Esto es antes de empezar a trabajar el área de Profit Management, que estamos hablando de hace muchísimos años que se han empezado, pero podemos ver cómo, digamos, el crecimiento de revenue y los costes pues estaban, digamos, bastante alineados, es decir, bastante fijos, ¿no? Y cuando se ha empezado a trabajar, pues los resultados que estamos viendo, que el revenue está subiendo y los costes van bajando. Efectivamente, aquí estamos hablando de unos KPIs muy distintos de lo que utilizamos tal vez hoy en día. Estamos hablando de un KPI que mide efectivamente cuánto deficiente es nuestra capacidad digamos, a nivel organizativo de generar ingresos y convertirlos en beneficios. Y esa metodología, ese KPI, está en más de 80% correlacionado con nuestro GOP. Y aquí estamos hablando sobre todo la parte de labor, de coste de mano de obra, le llamamos revenue per hour, revenue por hora. Y luego este lo vemos presentado en la línea azul y tenemos el coste laboral, que en este caso estamos midiendo con este gráfico, que lo vemos representado en línea naranja. Ya hemos visto un poco con Juan los niveles que estamos experimentando y lo complicado que nos está haciendo encontrar esa mano de obra cualificada. Entonces, la idea es poder optimizarla de mejor manera posible y retenerla a largo plazo. Cuando empezamos a trabajar la productividad, vemos que los revenues van subiendo y los costes efectivamente van bajando. La calidad de nuestro servicio también mejora muchísimo. Y bueno, a nivel financiero, obviamente, cuando empezamos a trabajarlo, pues vemos resultados muy rápidos. El caso de Pandos, que empezaron con 8 hoteles, pues en cuestión de 12 meses han conseguido más de 3 millones de euros. Radisson también, que empezaron en 2019 con un proyecto, pues en el piloto de los primeros 8 meses han sacado más de 10 millones y actualmente estamos en más de 64 millones de rendimiento con ellos. Muchos otros casos que han pasado digamos, GOP negativo a más de 25 millones de euros. Y eso es un poco para verlo. La última parte que me gustaría comentar es, aparte de coste laboral, el coste alimentario, tenemos la parte de coste de suministro, o podemos llamarlo nuestra área medioambiental, que tiene un peso muy grande dentro de nuestro PNL y también dentro de nuestra hoja de ruta de sostenibilidad. Como puede ser el consumo de energía, el consumo de agua, de productos químicos, de ropa de cama, toallas,
residuos y obviamente la parte de desperdicio alimentario, que es una parte muy importante y que la hemos tratado en varias ocasiones, sobre todo para alinearnos con la nueva normativa, nueva ley de desperdicio alimentario que va a salir efectivamente en vigor en enero de 2025. Entonces, esa parte está mucho más correlacionada, digamos, con la parte de sostenibilidad, pero tiene un gran impacto a nivel resultados financieros y en el valor actual y futuro de nuestro activo. Porque lo único que queremos es que se convierta en un activo marrón, un activo varado, que no podemos moverlo. ¿Por qué? Porque no está gestionado desde el punto de vista medioambiental de forma correcta y alineada a las metas del Acuerdo de París, de la Agenda 2030 y otros targets científicos que están, digamos, gestionando e impactando el nuevo marco de CSRD. Ahora, ¿cómo lo gestionamos efectivamente? Hay una parte fundamental y hemos visto que hay diferentes aumentos a nivel de costes y sobre todo que ahora, digamos, seguimos sintiendo esa presión, sobre todo en la parte de suministros, es que tenemos también esa presión desde el punto de vista regulador, ¿no? De los diferentes marcos legales que se están imponiendo. Y para poder cumplir con estas metas de sostenibilidad, pues necesitamos tomar acción ya. Es decir, teníamos que haber empezado hace ya varios años, pero si empezamos hoy, pues podemos tener esa trazabilidad y poder gestionarlos, porque lo más difícil es establecer objetivos de sostenibilidad. Podemos decir, quiero reducir mi consumo eléctrico en 25% y mi consumo de agua y todo lo demás, pero ¿cómo voy a llegar a reducirlo hasta 2030 si esa es mi meta? Eso es la parte más difícil. ¿Cómo distribuimos esos objetivos a 2030 para tenerlo en una planificación diaria? Poder medir diariamente pues ese impacto. Y obviamente es otro aspecto de gestión de recursos diario que se le asigna a un jefe de departamento. Y eso nos permite poder hacer un cambio de comportamiento en cómo utilizamos nuestros recursos y tener un control mucho más eficiente. Al final, ¿dónde empezamos? Lo importante, lo principal es esa parte de distribución de objetivo, que obviamente se va encaminando de la mano de también entender las emisiones que estamos generando en alcance 1 y 2. Obviamente 3, que es mucho más complicado de gestionar, pero también tenemos que tenerlo bajo control. Y si nuestro objetivo es pues, reducir X o llegar a una neutralidad de carbono, pues eso, ¿en qué se traduce? ¿Cuántas horas o kilovatios por hora necesitamos reducir para poder ver un cambio de consumo, ¿no? en nuestra gestión de recursos y dónde se encuentra ese mayor esfuerzo que tenemos que hacer? Tenemos que enfocarnos en electricidad, tenemos que enfocarnos en agua, tenemos que gestionar el tema de experiencia alimentaria. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde empezamos? Y es donde la tecnología de nuevo viene a evaluar tu estado activo de cada activo para fijar el objetivo óptimo que es manejable y que se puede conseguir. Y obviamente a distribuirlo, digamos, de forma diaria. Eso es una vista de cómo lo vemos a diario. Podemos ver nuestra meta, podemos ver si estamos en línea o estamos detrás, digamos, behind pace. Podemos ver fácilmente un forecast de nuestro recurso, o ahora mismo estamos viendo la parte de energía, y podemos fácilmente ver un banco de mejores prácticas que nos ayuda a identificar ¿cuáles son esas acciones que deberíamos de tomar? Pues a lo mejor tenemos máquinas que están encendidas 24 horas. A lo mejor podríamos gestionar la alocación, digamos, la planificación de los huéspedes, dependiendo un poco de los niveles de ocupación y demás. Y aquí tenemos un poco la parte más granular, donde vemos un análisis mucho más profundo de los KPIs de consumo, los costes, la composición del CO2 que estamos generando, cuál es el ritmo diario, mensual, fin de año para alcanzar
esos objetivos y dónde se concentra ese consumo, cuáles son las horas donde se concentra efectivamente ese consumo para poder atacarlo, ¿no? De forma más específica y más granular. Y en plan financiero, porque tenemos la taxonomía europea, necesitamos tener esa parte medioambiental integrada dentro de nuestros P&L, dentro de la parte de planificación financiera y poder ver exactamente esa unidad de consumo que estamos teniendo. Todo esto muy fácilmente se puede conseguir con un esfuerzo específico, pero todo muy fácilmente trabajado de la mano de expertos en estas áreas. Y aquí podemos ver otro caso, de nuevo hablando de Pandox, que han sido uno de los promotores, tanto que ellos consiguen digamos, esa financiación verde, esos acuerdos bancarios que le permite obtener financiación en base a metas climáticas. Ellos han empezado con el consumo de electricidad y de agua y en menos de 5 meses, con un piloto que se ha hecho en 5 hoteles, pues han conseguido ahorrar más de 25%, digamos, alinearse a los objetivos climáticos que ellos tienen, reducir consumo eléctrico a más del 10% y además también han ahorrado la parte financiera, más de 200.000 euros simplemente de esta parte, ¿no? La idea es que no tenemos que invertir CAPEX o no sabemos si tenemos que invertir CAPEX o no. Primero tenemos que hacer el análisis y con solo cambios comportamentales de cómo gestionamos nuestras maquinarias, digamos, la parte operativa, podemos reducir rápidamente consumos que nos van a ayudar tanto a seguir un poco las normas que tenemos a nivel de sostenibilidad, pero sobre todo nos van a ayudar en nuestro P&L. Y eso es un poco lo que queríamos, digamos, alcanzar hoy para darles un poco de visibilidad sobre por qué es importante la parte de Profit Management, cuáles son, digamos, los motores de esos ingresos, cómo podemos controlar esos centros de costes y con tecnología, que obviamente sin tecnología nos es muy difícil poder alcanzar esos objetivos y metodologías muy específicas, podemos conseguirlo. Y bueno, pues en este proyecto, junto a la mano de Dicho, que están trabajando hace ya más de 20 años optimizando el margen de beneficio y recursos medioambientales, tanto para la parte de Escandinavia, de donde vienen más del 90% de la plantilla hotelera escandinava, como también muchas marcas a nivel global que están disfrutando y que obviamente ha llegado a España con cadenas como Radisson y varias otras que están empezando a tomar ese control que nos ayuda a realmente llevar un modelo de negocio mucho más sostenible y mucho más rentable. Y con eso agradecerles muchísimo la paciencia, el tiempo que nos han dedicado. Espero que les haya sido útil y también digamos, han llevado algo de esas, se han llevado a casa alguna de esos puntos claves que puedan implantarlo directamente dentro de su operativa. Nosotros les esperamos en cualquier momento si tienen dudas, si quieren hacer una asesoría. Siempre trabajamos la mano de Hostback y otras asociaciones de forma gratuita para poder asesorarles y buscar maneras de poder trabajar conjuntamente. Agradecer de nuevo al equipo Hostback por esa gran oportunidad y ese espacio de conocimiento y estamos aquí para cualquier duda, teniendo nuestros contactos. Gracias, Juan, de nuevo por compartir esos datos que les necesitamos. Necesitamos esa visibilidad. Sin ella, pues no tenemos un punto de medir, de comparativa, ¿no? Saber si podemos mejorar o no. Y sin más, pues hasta pronto. Muchas gracias. Luego. Hasta pronto.